Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer más grande estar con todos ustedes nuevamente a través de una producción más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la diabetes con el doctor José Portillo, quien es endocrinólogo. Vamos a aprender mucho del tema y estoy seguro que la vamos a pasar muy pero muy bien. Quédese con nosotros mientras vamos en este instante a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Posiblemente muchas veces hemos escuchado el término de insulina. La insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía. Esta hormona se produce en el páncreas, concretamente en las células beta-pancreáticas. El páncreas es una glándula situada detrás del estómago, al mismo nivel del hígado, pero en la parte izquierda de su cintura. Cuando se empieza a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente en la sangre. Esta hormona regula otros sistemas del organismo y los ácidos grasos, es decir, que la insulina tiene un papel de gran importancia en cualquier actividad del cuerpo humano. Un poquito para que aprendamos alrededor de este tema que creo que lo hemos escuchado muchas, pero muchas veces y que a partir de este momento pues nos vamos a familiarizar un poco más con la plática que tendremos en esta ocasión con nuestro invitado, el doctor José Portillo, a lo cual pasamos en este momento. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Muy bien, el día de hoy con nosotros el doctor José Portillo, a quien le damos la bienvenida en este instante. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un tema muy interesante y muy importante, ¿verdad? Para la realidad de nuestros días, ¿verdad? La diabetes realmente es una condición bien frecuente en nuestro medio. Los números son crecientes cada día, ¿verdad? Y es importante para nosotros conocer. Gran parte del tratamiento de esta condición depende de la educación como atención en salud, la educación como paciente o familiar de paciente con diabetes. Cada vez escuchamos más y más este término de diabetes. ¿Qué tan común es en nuestro país esta enfermedad? Las estadísticas actuales de la Federación Internacional de Diabetes habla que 8 de cada 100 personas padece de diabetes, aunque a veces, digamos, estadísticas de tesis realizadas en el Hospital Rosales andan por alrededor de un 13% más o menos la incidencia. O sea, y lo grave también del número es que en la mayoría de los casos la mitad de las personas que padecen diabetes no lo saben. ¿Y nos puede dar diabetes a todos? ¿O habrá alguna edad, alguna condición, un género que esté más expuesta a esta situación? Realmente todos somos todos tenemos cierto riesgo, ya de por sí un riesgo que se adquiere por la etnia. La edad, a mayor edad también hay un mayor riesgo de diabetes, y quienes más riesgo tienen, sobre todo de diabetes 2, son las personas que tenemos familiares en primer grado con diabetes. Si tenemos un hermano, un padre, una madre con diabetes, ¿verdad? Tenemos mucho más riesgo. Nuestro riesgo sube cerca de un 30% más comparado con una persona de mi misma edad que no tenga diabetes.
Cómo no, pero empecemos de alguna manera definiendo qué es diabetes, y me llama la atención algo. Dijo diabetes 2, ¿a qué se refieren esos números? Sí, la diabetes en sí se define como un conjunto de condiciones metabólicas o enfermedades metabólicas que alteran, ¿verdad?, la función de los carbohidratos, lípidos y proteínas, que son las sustancias que se adquieren al final de la digestión para darnos energía, que llevan como vía común elevarnos la glucosa en sangre, que es el azúcar de la sangre, ¿verdad? ¿Y a qué es que se refieren los números? Cuando nos dijo diabetes 2, ¿a qué se refiere esa numerología? Sí, hay una clasificación de diabetes que la divide en 4 grandes grupos. La primera es la diabetes 1, usualmente relacionada con autoinmunidad, o sea, nuestras defensas del cuerpo atacando a nuestro páncreas, que fue lo que mencionamos, y disminuyendo nuestra función del páncreas, por lo tanto necesitando insulina como tratamiento. Anteriormente era conocida como insulino dependiente o diabetes juvenil, se le llamaba también, porque las edades ocurrían más que todo en la infancia y la adolescencia. Y luego está ahora en día realmente ya ocurre diabetes 1 en una gama mucho más amplia de edades. Está la diabetes 2, que es la más frecuente, cerca del 85-90% de toda la diabetes la ocupa. Y esa es la que está relacionada directamente con la herencia. Un familiar con diabetes, relacionada con los hábitos de alimentación poco saludables, ¿verdad? Alta ingesta de carbohidratos y grasas, ¿verdad? Y también con el sobrepeso, con la hipertensión, con triglicéridos altos, esa es la diabetes 2. Y luego está una conocida como otros tipos, que son trastornos relacionados a otras condiciones médicas como el síndrome Down, otras enfermedades endócrinas como hipertiroidismo. Son más raras, casi siempre manejadas por el especialista, por medicamentos, por ejemplo, puede ser otra ahí. Y luego está la diabetes en el embarazo, ahí son los 4 grandes grupos. Hay otro tema o hay otro término que llama mucho la atención, la llamada diabetes mellitus. ¿A qué se refiere eso? Sí, diabetes mellitus es el nombre completo de la condición médica, donde diabetes por definición es flujo continuo, ¿verdad? Es el sifón que conocemos que está por debajo de nuestros lavamanos usualmente, ¿verdad? Ese tubo en forma de U, porque en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo de los griegos se había identificado una enfermedad donde la gente tenía un continuo flujo de agua, ingesta y orina, ¿verdad? Porque diabetes es uno de sus síntomas principales, la sed excesiva y la orinadera excesiva. Entonces el diabetes viene de ese término de sifón o flujo continuo, y mellitus deriva de miel, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo, incluyendo el tiempo de los griegos, el diagnóstico se hacía con el sabor dulce de la orina, ¿verdad? Por medio del personal de salud, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, de ahí es donde deriva diabetes mellitus, es un flujo continuo de agua dulce, ¿verdad? Me llama la atención lo que nos está diciendo, doctor. Me da la impresión que la diabetes es una enfermedad que nos causamos nosotros mismos muchas veces por malos hábitos a la hora de comer, ¿o tiene algo que ver la herencia en todo esto? Sí. Tiene que ver las dos cosas. Si tenemos un antecedente familiar, tenemos más riesgo, y luego sumamos, casi nadie va a desarrollar diabetes por un problema genético puro, exceptuando que fuera de esos otros tipos que dijimos. Pero diabetes 2, que es la que más frecuentemente vemos, esa sí se relaciona a tener un poquito de herencia, y nosotros le ayudamos un poquito cuando nos mantenemos encima del peso, cuando nos mantenemos en una dieta rica en carbohidratos simples, cuando nos mantenemos tomando ciertos medicamentos que predisponen a diabetes, ¿verdad? Cuando nos mantenemos con poca actividad física o con estilos de vida sedentarios, vamos sumando esfuerzos, y la diabetes como vía final tiene la suma de la herencia más los efectos modificables del estilo de vida. Demos gracias a Dios que ya no estamos en la época antigua que se tenía que diagnosticar mediante el sabor dulce de la orina, claro, ¿no? Claro. Pero ahora, ¿cómo se diagnostica esta situación? Muy buena pregunta. La diabetes en sí forma parte de ese grupo que le llaman como asesinos silenciosos, porque realmente no da síntomas hasta que haya avanzado mucho en tiempo o valores muy altos de glucosa. Pero los diagnósticos actuales, internacionales, son un valor de glucosa en ayunas por encima de 126 miligramos sobre cilindro. Una prueba de tolerancia a la glucosa que su médico se le indica cuando tiene alteraciones de la glucosa y le dan una toma dulce, dice la gente. Es una bebida de 75 gramos de azúcar, una bebida cargada en azúcar, y luego se toma la glucosa en ayunas, 1 hora después, 2 horas después o más horas, dependiendo del diagnóstico de su endocrinólogo.
y mayor de 200 a las 2 horas después de una prueba de estas es indicativo de diabetes. Y también hay una prueba conocida como hemoglobina glucosilada, que es una prueba que mide 3 meses atrás nuestro promedio de glucosa cuando anda por encima de 6.5. Y también sería cuando alguien debuta con diabetes en crisis, alguien hace una complicación aguda conocida como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, que antes se le conocía como coma diabético. Un paciente que debuta con eso es indicativo directamente de hacer un diagnóstico de diabetes. Hace un rato mencionó algo que me causó mucha curiosidad, doctor. Mencionó diabetes en mujer embarazada. Claro. ¿Cómo funciona eso? ¿Por un embarazo se le puede desarrollar esta condición a una mujer? Sí, el estrés, tanto hormonal, si le podemos decir así, los cambios físicos que existen, físicos y fisiológicos en el embarazo, a ciertas pacientes predispuestas, donde están siempre, pacientes que han estado por encima de su peso, que sean hipertensas, que tengan antecedentes de familiares con diabetes u ovarios poliquísticos, van a presentar un mayor riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo por encima de la semana 20 de embarazo. Cuando el diagnóstico se hace por encima de la semana 20, ¿verdad? Se cataloga como diabetes gestacional, que es la que ocurre en el embarazo. Aunque también existen mujeres con diabetes que se embarazan, ¿verdad? Que tienen una diabetes previa. Entonces ocurre porque se realizan pruebas de ginecología, o su médico endocrinólogo hace pruebas donde, similar a las cargas de glucosa que se administran, ¿verdad? Se toman en ayunas, se toma otra que están al azar y se valoran, los valores, digamos, son distintos a los de las personas sin diabetes o sin embarazo, perdón, y así es como se diagnostican. Entonces se tratan con dieta ciertos medicamentos, incluyendo la insulina, y luego puede revertir después del embarazo. Esa es la característica que tiene. ¿En qué me debería de fijar yo como persona como signos de alarma, como para pensar, creo que estoy desarrollando diabetes? ¿Cuáles pudieran ser esas cosas, esas lucecitas que se me enciendan? Sí, los signos principales podrían ser, ya con la diabetes manifiesta, como sed excesiva durante el día, necesidad de orinar frecuentemente, incluyendo por la noche, o interrumpir el sueño por orinar, hambre excesiva, ¿verdad? Pérdida de peso de manera acelerada también, a pesar del apetito aumentado, y otros hallazgos clínicos que también sugieren a veces son, por ejemplo, el cambio de coloración o aumento de coloración a nivel de las regiones de pliegue, cuellos muy oscuros, axilas, ingles, que pueden estar presentes desde estadios iniciales, no como una diabetes diagnosticada, sino como algo conocido como resistencia a la insulina, que es lo que forma parte, digamos, del corazón. Mi cuerpo tiende a producir más insulina de lo normal. Mi glucosa no se eleva, pero hay esas coloraciones, ¿verdad? A nivel del cuello principalmente, que se llama acantosis nigricans. No es suciedad, no es que no nos bañamos bien, como a veces se piensa. Es un hallazgo de que mi cuerpo está respondiendo. Y también el aparecimiento de verrugas pequeñas, así que se llaman acrocordones, ¿verdad? También en esas mismas zonas, también son indicativos de que tengo problemas de la insulina y de la glucosa. Entonces, ante la aparición de esas lesiones en piel, consultar con su médico, o, por supuesto, ante el aparecimiento de orinaderas, tomaderas de agua, pérdida de peso, cambios en el apetito, aumento del apetito de manera excesiva, y con ese aumento de apetito no subo de peso, es indicativo de consultar. ¿Qué pasa si estoy sintiendo todos esos síntomas que usted menciona, pero no voy al doctor? Simplemente estoy trabajando, no tengo tiempo, le tengo miedo al doctor, soy de los que piensan, no, es que es muy caro, no tengo dinero para enfermarme, no tengo tiempo para enfermarme. ¿Qué pasa si me están saliendo todas esas luces de alarma y no hago nada? Si no hacemos nada ante el diagnóstico, probablemente podamos continuar, ¿verdad? Si no estamos en una complicación aguda, que es un coma, que dijimos, estado hiperosmolar o una cetoacidosis, que es una emergencia, nuestra vida va a continuar. Nos vamos a sentir más cansados, vamos a estar más delgados, vamos a tener más apetito, más sed, pero podemos continuar, ¿verdad? Usualmente cuando se diagnostica la diabetes, la persona ya tiene cerca de 5 años, dicen la literatura, de estar con la glucosa alta. Entonces va a continuar su curso, y el curso natural de la diabetes es llevarnos a las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones tanto agudas, que son las que dijimos, el coma y la cetoacidosis, y las complicaciones crónicas, que son la neuropatía por diabetes, que es el daño a los nervios,
la nefropatía, que es el daño a los riñones, la retinopatía, que es el daño ocular por diabetes, y también complicaciones cardiovasculares de las son las complicaciones macrovasculares de diabetes, infartos, derrames cerebrales, o el tan temido pie diabético, que también es una falta de circulación y de sensibilidad, ¿verdad? Usualmente en los miembros inferiores, en las piernas. Entonces, si no nos tratamos, si no nos controlamos, la diabetes sigue su curso y más tarde que temprano empiezan a aparecer las complicaciones. Ahora démosle la vuelta a la situación. Ya tuvimos qué sucede cuando no hago nada. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a sentirme con estos síntomas? Voy donde el doctor y el diagnóstico es: usted tiene esta situación. A partir de ese momento hay personas que les entra la depresión y me voy a morir. ¿La vida de qué manera cambia? ¿Qué debo de esperar ante un diagnóstico positivo de diabetes? Es difícil, realmente es un golpe fuerte para el paciente. Se dice en el estudio de educación en diabetes que la persona, cuando se recién diagnostica con diabetes, se cursa los mismos pasos del duelo, ¿verdad? La negación, la aceptación al final y todos los pasos, ¿verdad? Justamente, porque al principio pueda que no lo crea, dice: no, me equivoqué, ese laboratorio donde me tomé las pruebas no es confiable, el doctor lo veo muy joven, ¿verdad? O al contrario, lo veo muy mayor, no creo que esté actualizado en datos. Entonces, siempre buscamos, como ser humano, siempre tendemos a la negación, ¿verdad? Ante ideas como esta. Si el paciente logra superar esas etapas de manera adecuada, ante una consulta adecuada, ante un aclaramiento de sus dudas, ¿verdad? Ante el apoyo de su familia, que también es sumamente importante en estas condiciones, entonces más pronto se empieza el tratamiento. Pueda que tan pronto consultó, tan pronto puede llegar a dejar de necesitar medicamento, o se inicia el tratamiento adecuado de manera inicial y el paciente no progresa. Entonces, en diabetes siempre podemos hacer algo, le digo yo a mis pacientes. Si usted tiene riesgo de diabetes, podemos cuidarlo para que no le dé diabetes. Si usted tiene diabetes ya diagnosticada, podemos cuidarlo y controlarla para que no le den complicaciones de diabetes. Y si le van a aparecer las complicaciones, le digo yo, que le aparezcan a los 99, 100 años, ¿vea? Entonces también podemos retrasar el aparecimiento o la progresión, enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene diabetes? ¿Cómo cambian su alimentación? ¿Cómo cambia su sueño, sus actividades físicas? ¿Cómo cambia su día a día normal? ¿Quiere decir que va a tener que privarse de esto, de aquello? ¿Cómo es la onda? Realmente los cambios no deberían ser tan agresivos o tan sustanciales. Una persona con diabetes puede desarrollar, pues creo que todos los trabajos o estudiar todas las carreras, ¿verdad? Pero sí necesita llevar, digamos, un mejor control de su alimentación, porque no existe una dieta para diabetes, existe comer bien, ¿verdad? O sea, las personas con diabetes deben comer como todos deberíamos de comer. Las cantidades de alimentos aumentadas como vegetales y frutas suben, disminuyen las harinas, se evitan los azúcares simples en exceso. Entonces los cuidados son pues los que todos deberíamos de llevar, realmente no es una dieta tan... Y también debe tomar sus medicamentos en el horario y de la manera como se lo dicta su médico, y también debe chequear sus niveles de glucosa en la medida de lo posible, y también debe hacer refrigerios, porque usualmente hay unos medicamentos que tienden a disminuir los niveles de glucosa y hay unos muy largos los pueden prolongar. Deben de cuidar sus pies de una manera especial, ¿verdad? Para evitar, pero realmente no debe hacer tiempo en su día a día para hacer ejercicio y actividad física cuando su cuerpo se lo permite, para poder mejorar el control de su diabetes. Entonces, la diabetes realmente, siempre lo aprendimos de esa manera, le decimos a los pacientes a cuidarse más. O sea, no es que le va solo verle el lado de las limitantes al comer, las limitantes al actuar, que realmente lo que le digo, lo que le hace daño a una persona con diabetes probablemente nos hace daño a todos, ¿verdad? Que son los postres, golosinas, bebidas azucaradas en exceso, perdón. Pero en cambio lo que le invita, o sea, a lo bueno es que sí me obliga o me hace a que me cuide más con mi alimentación, a que me cuide más con mi actividad física, a que tenga que tomar un medicamento, ¿verdad? De manera coordinada en el día, ¿verdad? Bueno, o semanal, o incluso hay medicamentos que se ponen una vez a la semana por diabetes. La tecnología ha cambiado. Entonces le decimos, no veamos solo lo malo, sino veamos qué le está invitando la diabetes. Me está invitando a cuidarme más. De plano que la cuestión esta de la diabetes nos puede dar
por malos hábitos, por excesos en alimentos o funciones que no deberíamos de hacer. Pero también hay una pregunta. Digamos que tengo todos estos malos hábitos, me cayó esta enfermedad, pero a raíz de eso ya estoy medicado, ya hago ejercicio, ya como bien, mi vida cambió. ¿Me voy a curar en algún momento? No existe la curación como tal en diabetes. Existe un término que se llama remisión. Remisión es volver a los valores normales de glucosa sin necesidad de medicamentos. En verdad, ese es el término. Se ha logrado, ¿verdad? Pacientes que consultan muy pronto y que su principal problema para desarrollar diabetes era el peso. Por ejemplo, si yo tengo diabetes porque estoy pesando el doble de lo que debería pesar. Entonces, si yo logro mejorar mi peso cerca de un 10% del sobrepeso que tengo, probablemente pueda disminuir mi necesidad de medicamentos o incluso llegar a mejorarlo, tanto que no necesite medicamento, ¿verdad? Entonces no sería una curación como tal, pero sí sería una remisión, ¿verdad? Entonces no, es una condición. Una vez tenemos diabetes, tenemos que aprender a vivir con ella. Aun cuando normalicemos los valores, siempre tendremos que el riesgo de diabetes, aún por ejemplo las mujeres en el embarazo que desarrollan diabetes, al tener pruebas normales después del parto, siempre tienen más riesgo de diabetes. Entonces los cuidados se quedan con nosotros siempre, aun cuando llegáramos a normalizar. O sea que de alguna manera me debo acostumbrar a que esta situación siempre va a estar conmigo, ¿verdad? Así va a ser. ¿Y a qué le debo de tener cuidado? Porque yo sé que la diabetes muchas veces puede llegar a complicar otras enfermedades y que de alguna manera siempre deberé estar en control. Sí, siempre lo que tenemos que tenerle más cuidado es a saber convivir con la diabetes, a saber qué son las cosas que tengo que comer, cuáles no, a qué hora debo tomar mi medicamento, cuándo me toca mi control y consulta, o sea, a conocer más de diabetes, porque eso nos va a llevar a tener un mejor apego al tratamiento, conocer qué consiste, por qué tengo que ver al médico cada cierto tiempo, por qué hoy me dan un medicamento y después otro, por qué otro familiar ocupa insulina y yo no. Entonces, mientras más nos eduquemos en diabetes, yo creo que eso sería lo principal. Va a ser más fácil, porque si el paciente educado, usted le dice, hoy le tengo que cambiar el tratamiento por este motivo, va a haber menos dudas, ¿verdad? Si va a manejar su diabetes solo con dieta, por ejemplo, y ejercicio, el paciente lo va a entender más si se encuentra educado. Entonces, yo creo que lo que más se debe acostumbrar uno es a la educación en diabetes, a preguntarle a su médico, a sacar las dudas, ¿verdad? Muy bien, hemos estado platicando con el doctor José Portillo, quien es endocrinólogo, acerca de esta cuestión de la diabetes y nos han regalado muchísima información muy, pero muy importante. Doctor, ¿cómo lo podemos contactar a usted? Bueno, estamos en la clínica, ¿verdad? Aquí en la Colonia Médica. Los números son 7097-3009, ¿verdad? Estamos todos los días a su disposición, ¿verdad? Y en un momento le doy el número fijo porque también tendrá, no sé si tendrá redes sociales o sí. ¿Cómo lo podemos contactar por ese lado? En las redes sociales aparecemos como doctor Ovidio Portillo Jandres, ¿verdad? También nos pueden buscar como endocrinólogo en médicosdelsalvador.com, ¿verdad? En el área de endocrinólogos, y al número fijo 2220-6894. Bueno, esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para usted y pasamos de esta manera a la vitrina. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Si la vitamina D es importante, claro que sí, y esto más para el control del azúcar en la sangre. De hecho, los estudios han demostrado que las personas que no toman suficiente vitamina D o cuyos niveles de esta vitamina en la sangre son muy bajos, tienen mayor riesgo de adquirir todos los tipos de diabetes. La mayoría de organizaciones médicas recomiendan mantener un nivel de vitamina D en la sangre de por lo menos 30 ng por ml.
¿verdad? Un estudio encontró que las personas con los niveles de vitamina D en la sangre más altos fueron 43% menos propensas a desarrollar diabetes tipo 2 que quienes estuvieron o tuvieron los niveles más bajos. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos su atención, ya sea a través de este podcast o video podcast, y recuerde buscarnos, estamos en Instagram y en YouTube como Clínica 123SB y en Facebook, Twitter y Spotify como Representuarte. Soy Héctor Mancilla, agradeciéndole mucho su atención e invitándolos para nuestra siguiente edición. Gracias. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123SB. ¡Salud!